Nosotros le vamos a hablar sobre los teotihuacanos y los egipcios. Bueno, hace 200 años una gran estirpe de antiguos innovadores mexicanos fundaron una ciudad llamada Teotihuacán. Esta ciudad, Huacán, hace referencia a la ciudad de los dioses. Esta es una gran metrópolis situada en una meseta mexicana. Tiene el nombre de Teotihuacán, que significa ciudad de los dioses o ciudad donde nacieron los dioses. Esta estirpe que llegó a implantarse en México fue la que, tenían pensado de que los dioses se habían juntado todos ahí en esa metrópolis para crear el sol y la luna después de que se haya convertido a la tierra. Teotihuacán tenía un tipo de modo de producción en la cual se dividía en lo que son los sacerdotes, los nobles, los artesanos y los esclavos, en la cual el sacerdote era el único agente social el cual daba tales planes para la innovación, y ya sea en arquitectura, daba mandatos de regueo, se encargaba de lo que es la producción de la agricultura. Ya en eso ya tenía encabezado y ya estaba enlazado conforme a los nobles y artesanos, y fueron poco a poco innovándose y creando algo nuevo, por lo cual se le caracteriza mucho a esta cultura, como viene siendo la arquitectura, lo que viene siendo escultura, pintura. La civilización de los teotihuacanos ha estado todavía entre paréntesis porque no se ha descubierto bien quiénes eran, no se sabe ni siquiera el dialecto del que hablaban, ni mucho menos. Nada más hay pocas piezas. Es una de las más importantes porque sus pirámides han sido muy bonitas, han sido de las más grandes. La ciudadela ha tenido mucho significado. Pero una de las pocas cosas que se sabe es que era una civilización multiétnica, en la cual se refiere a que no se apegaba, no tenía una idea central, algo a lo que le daban mucho atributo, porque tenían muchos, eran de diferentes dioses, como ya venía siendo Tlaloc y demás, pero no se enfocaban solamente en uno, y eso sí se puede justificar porque, por ejemplo, en las obras de arquitectura, en sus monumentos, reflejaban el atributo a diferentes dioses. Dentro de las edificaciones más importantes se encuentran la pirámide del Sol, la ciudadela, la pirámide de la Luna y la calzada de los muertos. Estaban ubicadas, primero estaba la pirámide de la Luna y luego estaba la avenida de los muertos. De este lado estaba la pirámide del Sol y la ciudadela estaba del otro lado. Muchos creían que la calzada de los muertos estaba en esa posición por la pirámide de la Luna, pero después se dieron cuenta que estaba inclinada hacia el lado derecho unos 15 grados más o menos, y estaba un volcán atrás de la pirámide de la Luna, y entonces al más o menos checar los 15 grados que tenía de diferencia, estaba concentrado hacia ese volcán. En las pirámides eran más o menos eran unas tumbas donde se llevaban los muertos por ejemplo, de la gente importante, y en la calzada de los muertos se llevaba a la gente. Fue la principal arteria de la ciudad, ya que esta unía todas las principales pirámides. Esta medía 4 kilómetros de largo por 43 metros de ancho. La pirámide del Sol. Esta es la estructura más importante dentro del conjunto arqueológico de Teotihuacán. Esta se encontraba en el centro de la calzada de los muertos. Y en tanto en la pintura, por ejemplo, está que es el paraíso de Tlaloc. Esta abarcaba en 4 paredes en una plaza de Patitlán. Esta pintura ofrece una escena que ilustra la vida después de la muerte. En estas, según la tradición teotihuacana, se dice que es la residencia mítica del dios de la lluvia. ¿Eso qué quiere decir? Que dicen que ahí moraban las personas que se habían muerto, por ejemplo, ahogados, que se habían muerto partido por un rayo, o de alguna manera muertos por el agua. Se dice que les ponían una hoja seca en la mano, y al entrar al paraíso de Tlaloc, la rama verdecía y florecía y cobraba vida.
Bueno, ahora hablaremos sobre los egipcios. Los egipcios es una cultura que data desde hace aproximadamente desde 3000 años antes de Cristo, de la cual se encontraba en el país de Egipto, exactamente en el Valle del Nilo. Las cualidades eran que sus pirámides eran imperecederas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus pirámides eran muy pesadas, al igual que perduraban mucho, ya que estaban hechas de piedra. Es por eso que se conservan. Algunas de las pirámides más importantes que tenemos son la de Giza y la pirámide de Giza. A comparación de la pirámide de Keops, es más alta la pirámide de Keops, ya que se llevan de diferencia 1 metro. La de pirámide de Giza mide 145 metros de altura, mientras la de Keops mide 146, y la de Keops tenía una entrada de 18 metros de alto. Mientras tanto, la de Giza tardaron alrededor de 20 años y fue construida alrededor de... En esta pirámide, la de Giza, pueden caber alrededor de 20 albercas olímpicas. Bueno, sus principales monumentos que realizaban eran 3. Eran las barcas de sol, la tumba de la nobleza y la esfinge. La esfinge tenía la forma de un gato, ya que los gatos eran dioses para ellos. Pero la esfinge no era solo el gato, sino tenía la cabeza de uno de los faraones, que era el principal de los faraones, se podría decir el primero de todos. Ahora veremos las cuales fueron las principales edificaciones de los egipcios, ya que entre ellos existían alrededor de 100 pirámides, pero de las cuales solo 3 eran las importantes, que eran la pirámide de Giza, la pirámide de Zoser y la pirámide de Keops. Entre otras de sus edificaciones más importantes encontramos a la gran esfinge de Giza, que fue una de las primeras construcciones que tuvieron. También en ellos podemos encontrar templos, que son la mastaba de Mereruca, el Valle de los Reyes, el templo de Karnak y el de Hatshepsut. Otra obra de las grandes que tenían y más importantes y destacadas fue el obelisco de Karnak. Algunos de sus templos eran, por ejemplo, eran Luxor, Karnak, Esna, Nefertari, Abu Simbel. Algunas de sus columnas eran atóricas, papiriformes, lotiformes, faliformes y campaniformes. Algunas de sus características eran que eran acanaladas, estriadas, cónicas, compuestas, osíricas y carpas. Algunos de los dioses a los que veneraban, por ejemplo, eran Ra, Amon, Isis, Osiris, Horus, Mat, Set y Ptah. La sociedad egipcia estaba encabezada por el faraón, quien era dueño de grandes riquezas, siguiéndole los nobles, quienes eran la corte real del rey, quienes llevaban sus finanzas, también poseían grandes riquezas. De ahí seguían los soldados, quienes eran comandados por el faraón para encabezar enmiendas o guerras. Los escribas eran quienes se encargaban de llevar a cabo la elaboración de los jeroglíficos, escrituras, seguido por los comerciantes, quienes se dedicaban al comercio de animales, alimentos, piedras preciosas y algunos metales. Los artesanos eran quienes elaboraban esculturas. Estos, al pertenecerle el país entero al faraón, no eran dueños de su tierra, eran contratados por el faraón para llevar a cabo trabajos. Los campesinos vivían en pequeñas casas. Se podría decir que trabajaban también para el rey. El poco sueldo que recibían no les alcanzaba para mantener a sus familias. Y los esclavos, estos eran rescatados de guerras como en Siria, Nubia.
Al ser capturados se les inscribía en el ejército y sus hijos podían ser dados en adopción. Bueno, en conclusión podemos notar que las dos tenían templos para venerar a sus dioses, ya que ambos eran politeístas. Ya que una de las grandes diferencias es que se hacían sacrificios en las mesoamericanas, mientras que en la egipcia no se hacían. Una de sus similitudes son las pirámides. No son muy similares, ya que son escalonadas las mesoamericanas y las otras son lisas. Ya podría ser tanto por el clima o por sus creencias. Por ejemplo, podría ser en el egipcio por su clima, ya que es muy caluroso, y como a la parte de caluroso hay muchos vientos, hace que esta forma no se queden enterradas, no se obstruyan, no se tapen. Mientras tanto que la teotihuacana tiene más un significado, se podría decir, cultural, ya que siempre en el primer solsticio de verano se ve como si bajara la serpiente por las pirámides, y cada uno tiene su propio significado. Va variando según la cultura y las creencias de ellos, al igual que sus dioses.